Los que traigan su Biblia, ábranla en el libro del Génesis, capítulo 2. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Venir a la iglesia sin Biblia es como jugar fútbol sin pelota. Y es muy triste que los cristianos pues vengan a la iglesia sin Biblia, y pues es imposible conocer la palabra y estudiar, sobre todo en este que va a ser un tipo de seminario, donde vamos a cubrir varios pasajes y vamos a penetrar profundamente, en primer lugar, en lo que es la familia. La Biblia, este libro que tengo yo en mis manos, si hay visitas que están con nosotros, es el libro más antiguo de la humanidad. Es el libro con los registros más antiguos de genética, historia, antropología, arqueología, poesía, literatura, física, química y cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar. Es increíble cómo encontramos en la Biblia lo que la ciencia comienza a descubrir años después. Uno de los descubrimientos más grandes del siglo XX se llamó el proyecto del genoma humano, porque en 1954 los doctores norteamericanos Watson y Crick les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir el ADN. Aquí le llaman el DNA. Y este descubrimiento genético comenzó a poder aclarar a la gente por qué hace más de 2000 años José no se metió con María. Cuando venimos a la Biblia encontramos que un ángel se le apareció a María y le dijo que José no iba a tener que ver con el nacimiento del Hijo de Dios. Y muchos se preguntaban, bueno, pero ¿por qué? O sea que el matrimonio está contaminado, ¿cuál es el problema? Bueno, la Biblia así lo dijo hace 2000 años en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y hasta que se comienza a descubrir las leyes de la herencia y las leyes del ADN, se comienza a descubrir pues que el hombre tiene 2 cromosomas sexuales y la mujer tiene 2 cromosomas sexuales, pero el hombre tiene el cromosoma XY, si lo quieres apuntar, y la mujer tiene XX. Entonces todos los varones que nos encontramos aquí, todos los machos camachos, somos varones porque cuando mi padre y mi madre tuvieron relaciones, o tu papá y tu mamá tuvieron relaciones, fue el cromosoma Y el que fertilizó los cromosomas X de tu mamá, y por eso nacimos varones. Así que el sexo nos los da biológicamente los cromosomas. Entonces, si hay alguna persona, ¿verdad?, que es varón y se cree mujer, simplemente biológicamente eres una persona antinatural. Entonces, si el sexo está determinado por el cromosoma Y y tú tienes un cromosoma Y y te sientes lo contrario, ¿verdad? Pues entonces hay un problema mental en la persona, hay tornillos flojos aquí arriba. Porque biológicamente nos hace hombre o nos hace mujer los cromosomas. Y si eres mujer es porque cuando tu papá tuvo relaciones con tu mamá, el cromosoma X de tu papá fertilizó los X de tu mamá y por eso eres mujer. Entonces los cromosomas son los que definen y determinan el género, masculino o femenino. Entonces Dios pone desde el principio de la creación las leyes de la genética. Vean por ejemplo en el capítulo 1 del Génesis, versículo 11 y 12, esto fue escrito hace más de 4500 años, señores ateos que nos visitan, y señores científicos y astrofísicos que nos visitan, señores maestros de la universidad que critican y atacan la Biblia sin tener ningún fundamento y careciendo completamente de información científica, cuando la Biblia es más científica y más antigua, vuelvo a repetir, que los descubrimientos de la ciencia del siglo XX y siglo XXI. Dice en Génesis 1, versículo 11 y 12, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género. Si quieres subrayar esa frase, según
su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas producen según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales, etcétera, etcétera. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su especie o su género. Vemos nosotros que desde el principio de la creación en la Biblia, desde el primer libro y página de la Biblia, antes de que hasta 1860 se descubrieran las leyes de la herencia, y en 1954, repito, los doctores Crick y Watson descubrieron el ADN, este libro se adelantó más de 4.500 años a la genética del siglo XX, porque fue hasta el siglo XX cuando se descubre esto, y Dios establece las leyes inexorables de la genética. Impresionante. Esto no lo encuentras en el libro del Corán, en el libro de los mormones, en el libro del Popó o de los Vedas, o en el libro del Maharanibana Sutta, o en el libro del Tripitaka de Buda. Ponme los libros sagrados que tú quieras y no vas a encontrar nada absolutamente de carácter científico, menos profético. Entonces, cuando tenemos y estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de un libro de leyendas, como lo han tratado de clasificar. No estamos hablando de un libro completamente como muchos que hay en los billones de bibliotecas en el mundo. Estamos hablando de un libro único, un libro sin igual. Por eso se llama el libro de los libros, por las características y las evidencias tan tremendas que nos da. Y aparte de esto, la Biblia nos habla de los orígenes, porque la palabra Bereshit en el hebreo, que se tradujo Génesis, significa orígenes. En la Biblia encontramos el origen de la institución más santa, más sagrada, que ha formado los gobiernos y las naciones del mundo. Y sobre esta institución todo ha crecido a través de los siglos, y es el matrimonio. El matrimonio es lo primero que Dios fundó. Decía Napoleón Bonaparte cuando fue emperador de Francia, en su primer discurso en París: denme grandes naciones y grandes matrimonios, y Francia será la nación número 1 de Europa. Y en ese tiempo él no era cristiano, Napoleón. Cuando fue exiliado a la isla de Santa Elena, ahí se convirtió al cristianismo y ahí murió Napoleón Bonaparte. Blaise Pascal, que fue uno de los astrofísicos franceses más prestigiados del mundo, escribió 4 o 5 tratados del Apocalipsis. Isaac Newton, el que descubre las leyes de la gravitación, era cristiano. Louis Pasteur, Alberto Einstein creía en Dios. Pero llegamos al siglo XX y se levanta Sigmund Freud, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Richard Dawkins, que está ahorita, que es el ateo de moda, Christopher Hitchens, otro ateo inglés, Bertrand Russell, etcétera, etcétera. Y el siglo XX, que es el siglo donde más tecnología y más descubrimientos, llegamos a la luna, se inventó la computadora, se inventó la fisión nuclear, se descubrió la fisión nuclear, la primera plataforma en el espacio, los teléfonos iPhone, el iPad, y ahorita es impresionante cómo tecnológicamente hemos nosotros desarrollado. Es el siglo donde más ateos se levantan en el siglo XX. Cuando antes los más grandes científicos eran cristianos. No ha habido otro Blaise Pascal, no ha habido otro Isaac Newton en todo el siglo XX, no ha habido otro Pasteur ni otro Alberto Einstein. Y el último científico que acaba de morir, Christopher Hitchens, el inglés, murió diciendo, ¿verdad?, que
Dios no hizo el universo. Qué tristeza que este hombre no haya dejado ningún legado a la física, pero eso sí comenzó a atacar a la Biblia. Y es hora que nosotros los cristianos comencemos a conocer este libro y entendamos que es el fundamento de nuestra vida cristiana, el fundamento de la familia. Levante la mano todos los solteros. No se hagan tontos, ¿eh? Levanten la mano todos los solteros. ¿Y los casados? Ah, pues hay más casados. Qué bueno. Porque los que están solteros van a aprender lo que es el matrimonio y los que están casados se van a educar. Porque vamos a ver realmente lo que es el matrimonio y por qué muchas veces no funciona el matrimonio como podemos nosotros esperar. ¿Saben ustedes que el matrimonio es entre dos extraterrestres? El matrimonio es entre un hombre que no se conoce ni a sí mismo y una mujer que tampoco ha tenido una identidad. Imagínense nada más, y se unen los dos para caminar juntos y comienzan, ¿verdad?, después de la luna de miel los sombrerazos y comienza después los problemas y pasa el tiempo y uno cree que esa persona no es para mí porque no me hace feliz, etcétera, etcétera, sin entender que somos dos personas completamente diferentes y que las características emocionales y sentimentales y físicas de la mujer son completamente diferentes a nosotros. Entonces llega el matrimonio y está la costumbre, ¿verdad?, que la mujer solamente sirve para la cama, para cocinar enchiladas y la birria y para poder vestir al varón y para que le prenda la televisión, y se convierte la mujer en un objeto de tómala y déjala. ¿Y cuántos hombres, aprovechándose de esto, son descendientes de Macho Camacho, tratan a la mujer, ¿verdad?, de una forma completamente despreciable, la humillan, abusan de ella porque no se puede defender, la cachetean, le ponen el ojo moro, simplemente porque no saben cómo tratarla, creyendo que es un objeto, y esta es la razón por la cual tu matrimonio no puede ser bendecido, ni tu trabajo puede ser bendecido, ni te va a ir bien en la vida. Porque el hombre que maltrata a una mujer no le puede ir bien en la vida. Entonces, vamos a ver aquí en el libro del Génesis, desde el principio, cómo nos formó Dios. En el capítulo 2, versículo 7, la Biblia nos muestra la forma como Dios nos forma y los elementos que forman al ser humano, porque tenemos que comenzar desde ahí, de qué estamos formados. Si yo compro un carro Volkswagen y no le cambio el aceite cada 5,000 kilómetros, ¿qué le va a pasar? Se va a desvielar. Y hay un manual en la cajuela de guantes que me dice, este coche hay que cambiarle cada 5,000 kilómetros el aceite, hay que rotarle las llantas cada 10,000 o 15,000 para que no sea, hay que cambiarle el clutch cada vez cuando, los discos de los frenos, etcétera, etcétera. Y el carro necesita mantenimiento. Entonces, de la misma manera, el matrimonio necesita mantenimiento. ¿Cada cuándo debemos irnos de vacaciones con nuestra esposa sin llevarnos a los niños? ¿Cada cuándo necesito yo ser amable y amoroso con mi esposa? Porque las mujeres tienen 7 días al mes en lo que se conoce como la menstruación, donde sus hormonas cambian completamente y donde chillan porque vuela la mosca. Y en esos 7 días, ¿verdad? No, eres una vieja chillona, ¿para qué me casé contigo? Espérame tantito. No reacciones de esa manera. Tienes que conocer a tu esposa, que en esos 7 días ni te atrevas a tocarla. Al contrario, mi amor, estos 7 días yo te hago los huevitos, yo te lavo la ropa, yo me encargo del chamaco, ¿verdad? Yo te llevo para acá y para allá, nos vamos a cenar, etcétera, etcétera. Son 7 días sagradísimos para ellas. Y si no estamos conscientes de esto, entonces no entendemos por qué muchas veces las mujeres reaccionan como reaccionan, principalmente en esos 7 días al mes. Entonces comienzo a conocer a mi Volkswagen. Por decir así, ¿verdad? Comienzo a conocer mi carro que le llevé, y ese chillido que trae el Volkswagen lo llevo inmediatamente a la agencia y no lo llevo a la Cadillac, porque los de la Cadillac no fabricaron el Volkswagen.
Y así pasa con el matrimonio. Dicen que hace muchos años estaba un hombre, allá como por el 1905, 1906, a principios del siglo XX, con el cofre levantado del vehículo, y estaba con las manos ahí metidas en el motor llenas de aceite, le jalaba, etcétera, etcétera. Y en eso llegó otro vehículo con una persona elegantemente vestida. Y se baja este hombre muy bien vestido y le dice: oye, ¿qué estás haciendo con tu carro? Y le dice: es que tengo aquí ya como una hora y no lo puedo arrancar. Y entonces el señor elegantemente vestido le dice: ¿me permites ayudarte? Claro que sí, yo ya estoy harto, ya no puedo con este vehículo. Entonces se acercó el señor y arregló dos cablecitos por ahí, los pegó y le dijo: arráncalo, y arrancó el carro. Y entonces el muchacho le dijo: oiga, yo tengo aquí una hora, ¿cómo es posible que usted en menos de un minuto lo haya arrancado? Y le contestó: yo me llamo Henry Ford, yo hice el carro. Y de la misma manera, el matrimonio, estamos que al psicólogo y que al psiquiatra, con la doctora Corazón, hasta con Walter Mercado van a visitar, para que nos ayude, a la comadre, a la suegra, hablándole: ayúdeme con Panchita porque no la conozco, me grita todo el día, o mi esposo. Y estamos pidiendo ayuda a personas que no saben nada del matrimonio. Hay tantos falsificadores y falsos profetas por ahí en los programas de televisión, que consejeros matrimoniales y consejeros sexuales, ¿verdad? Son hijos, ¿verdad?, de descendientes de quién sabe de quién, de Tutankamen. Pero tenemos que venir al que hizo el matrimonio, a Dios. Él es el que hizo el matrimonio, Él es el que fundó el matrimonio, Él es el que estableció el matrimonio. Entonces, Él es el único, es la única autoridad en la Biblia que nos puede realmente aconsejar qué es el matrimonio y cómo podemos nosotros comenzar a funcionar. Dice en Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Damas y caballeros, la ciencia comprueba que los 19 elementos químicos que forman la tierra, magnesio, flúor, hierro, calcio, potasio, etcétera, etcétera, son los 19 elementos que forman el cuerpo humano. Y los 4 gases que forman la tierra, hidrógeno, carbono, oxígeno, son los gases que forman el cuerpo humano. Cuando venimos a la Biblia no venimos a leyendas ni a cuentos. La Biblia está respaldada por la ciencia de mañana en la mañana. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Nuestro cuerpo proviene del polvo de la tierra. Entonces, si nuestro cuerpo viene por medio de la tierra, ¿por qué estás tomando Red Bull, Monster, bebidas disque energetizantes, Coca-Cola, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña? La Coca-Cola tiene más de 230 gramos de azúcar. Y cuando tú tomas una Coca-Cola o un refresco, eso no viene de la tierra, esos son producidos químicamente, son bebidas químicas. ¿Y qué pasa? Que ese azúcar se va ¿a dónde? A los riñones. Y los riñones no pueden filtrarla porque el cuerpo no fue diseñado. Es como si le echaras azúcar al tanque de tu gasolina. Hay que echarle premio y hay que echarle gasolina con octanaje, porque así fueron fabricados los carros. Entonces nuestro cuerpo funciona de acuerdo a lo que le damos. Eres lo que te comes y lo que bebes. Ay, hermano, me siento sin ganas y leo la Biblia y me quedo dormido. Pues sí, de la pizza que te comiste a las 12 de la noche anoche. Entonces tenemos que entender esto. Fuimos creados del polvo de la tierra y va a ser las frutas, las verduras, las plantas, lo que Dios nos dio para comer, las ensaladas, las bebidas naturales, el agua con limón, el agua con naranja, el agua de manzana, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Comenzamos a entender, tenemos una razón. Yo quiero vivir, yo quiero estar sano a los 50, 60, 70 años de edad, llegar y ver a mis nietos crecer. Debo de tener disciplina para comer y para beber también. Dicen los expertos que necesitamos 2 litros de agua mínimo diarios.
Y no estamos hablando de refresco, estamos hablando de agua pura, destilada o con limón en las mañanas. No levante la mano, ¿cuántos litros te tomas diarios? Con razón. ¿Se dan cuenta? Venimos a la Biblia y comenzamos a aprender cómo vivir, cómo alimentarnos y cómo vivir sanos, porque Dios quiere que estemos sanos. El otro día llegó un señor así con una panza que parecía Santa Claus. Hermano, póngame las manos y reprende este espíritu de retortijón que tengo, me dice. Le digo, hermano, ¿sabes una cosa? Primero, le digo, tu hipertensión que tú tienes, tus problemas de colesterol, tus problemas cardíacos vienen precisamente porque estás sobrepasado más de 15 kilos. Pero eso sí, vienes como varita mágica, Señor, sáname. No, le dije, no voy a orar por usted. Ponte a dieta y en 3 meses oro por ti. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y hace lo siguiente. Dios infunde sobre nosotros, no se nos chita, la changa o el mono, no sé cómo le llaman acá, o el simio, en tantas formas como se le llama ahí en México le llamamos changos, o monkey, ¿verdad? A ellos no les sopló a la jirafa, no les sopló a ningún animal, fue al ser humano a quien Dios le transmite su espíritu. Entonces nosotros vemos que cuando Dios dice sopla en su nariz aliento, y en el original hebreo está en plural, si lo quieres apuntar, Nishmat Chayim, como suena Nishmat Chayim, que significa alientos en plural de vida. El hombre recibe 2 tipos de vida aparte de la vida física. Recibe la vida espiritual y recibe el alma. Vamos a ver la diferencia entre cada una de estas dos. Entonces, apúntalo. Soy espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Nadie puede conocer de qué fuimos hechos más que la Biblia. Este fue el gran error de un gran médico psicoanalista, Sigmund Freud. Y a principios del siglo XX, la psicología comienza a usurpar la consejería bíblica. Y es increíble cómo cantidad de pastores que yo conozco, en lugar de tratar a la persona espiritualmente, los mandan con el psiquiatra o con el psicólogo para que queden más locos de lo que están. Tú sabes que cuando entró la psicología en el siglo XX, ahora se han clasificado los problemas de conducta como enfermedades mentales. Entonces, a una persona que tiene 2 o 3 personalidades, en el trabajo, mira Pancho, qué contento es. En la casa, Pancho es otro. Y en la iglesia tiene cara de San Clodomiro. Entonces se llama múltiples personalidades, o se les llama, ¿verdad?, desórdenes múltiples de la personalidad. Y entonces los psicólogos o los psiquiatras clasifican a Pancho como esquizofrénico. Esquizofreno significa mente dividida, de lo cual Santiago 1, hace 2000 años en la Biblia, dice que un hombre de mente dividida es inconstante en todos sus caminos. A una persona que tiene muchos miedos y que me van a matar, no puedo salir, no quiero subirme al avión, fobias, etcétera, etcétera, se le clasifica como paranoico, que cree que todo el mundo lo va a agredir, que todo el mundo está en contra de él, son antisociables, se esconden, etcétera, etcétera. Paranoia le llaman ellos. Hay otras personas que se les llaman sociópatas, o sea, personas que son antisociales ya de por sí de personalidad. Y así tenemos sociopatía, esquizofrenia, psicosis, paranoia, etcétera, etcétera, que los psicólogos y los psiquiatras atribuyen a problemas de conducta mental. Y ninguna de esas personas va a ser tratada ni va a ser curada a través de chochos o a través de pastillas tranquilizantes.
porque la medicina no puede cambiar la conducta de una persona más que a través de los químicos. Entonces les recetan Valium, Equanil, Prozac, etcétera, etcétera, para manejarlos químicamente. Tú ve a cualquier hospital psiquiátrico del mundo, al que tú quieras, visita un hospital psiquiátrico, el 98% de los semilocos que tienen los hospitales psiquiátricos, todos están enchochados, todos están bajo control químico de pastillas tranquilizantes, porque no hay manera de poder curarlos. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que el problema es la mente. Venimos a la Biblia y Dios nos dice, el problema del ser humano no está en su mente, es espiritual. Siempre, siempre, siempre una persona con una conducta anormal tiene un problema de un pecado no resuelto. Por ejemplo, tú le hiciste algo a tus padres, ahora eres una persona casada. Y cuando eras hijo, eras un mal hijo o fuiste una mala hija. Y no me digas, es que mi mamá era una prostituta y mi papá le decían el Chapo de Carolina del Norte. No me importa lo que tus padres hayan hecho, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Hayan hecho y te hayan tratado, a lo mejor te violó tu propio papá, lo tienes que perdonar. Y cuando algo del pasado nos lastimó, o tu ex esposo, o tu ex esposa, o tu novio, o tu novia, y tú no lo has perdonado, ese rencor y esa amargura, si tú la mantienes 1 año, 2 años, 3 años, y ya pasaron 5 o 10 años, y sigues con rencor y sigues con amargura contra algo o contra alguien, ¿sabes una cosa? Dice Hebreos 12, versículo 15, que esa amargura te va a impedir que Dios te ayude. Bloquea la gracia de Dios, la amargura. Ningún cristiano amargado entra a la tierra de Canaán. En otras palabras, no puede vivir con victoria. Y esa amargura te va a producir problemas mentales. Y te vas a casar y de repente, ¿por qué soy tan enojón? ¿Y por qué soy así? Etcétera, etcétera. Y traes un veneno dentro de tu alma que ni una pastilla, ni un doctor te va a poder quitar hasta que tú te hinques y le pidas perdón a Dios y sueltes a esa persona que tú odias o que no has podido perdonar. ¿Qué fue lo que Jesús nos vino a enseñar? En la cruz. Ahí estaban gritándole a los que sanó 8 demonios, levantó un paralítico, resucitó a Lázaro y toda esa gente, bájate si eres el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué les dijo? No más que me baje, me la van a pagar. ¿Eso dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El secreto está en el perdón. Y murió en paz. Y cuando reaccionamos de esa manera en la vida, viene una sanidad del alma y una gracia de Dios que nos ayuda a seguir adelante. Dicen que una persona que odia, haz de cuenta que te hizo mal alguien que se llama Carmelita o alguien que se llama Pancho, te vas de vacaciones y odias a Carmelita, y ahí la traes a donde quiera que vayas y te casas y ahí la traes a Carmelita, o ahí la traes a tu papá o tu mamá, y a donde quiera que vas, traes, porque a la persona que tú odias la traes junto contigo. Y cuando hay perdón, cortas ese vínculo y la dejas ir, te perdona y que Dios te bendiga, y vas a sentir una libertad tremenda. ¿Por qué? Porque fue el secreto para vivir feliz. Entonces, nosotros los seres humanos no nos creamos a nosotros mismos, tenemos que venir a la Biblia y tenemos que entender que Dios es el autor de la vida. Él sabe lo que nos pasa, por qué hacemos lo que somos, y el secreto la Biblia nos lo responde. ¿Sabían ustedes otra enfermedad del siglo XXI? Hay 2 hospitales y una clínica que son los más famosos del mundo ahorita. Una es la clínica Mayo en Rochester, cerca de Boston, y el hospital Hopkins. Son 2 instituciones médicas muy prestigiadas. Bueno,
Hace 2 años, la Clínica Mayo y el Hospital Hopkins se pusieron de acuerdo en concluir que el 80% de las enfermedades de los seres humanos mentales y físicas tienen su origen en el estrés. En el estrés. ¿Sabes qué es el estrés? Es un estado de... Y siempre estoy así, y veo a la gente así con ojos feos, y será, y no será cierto, y estoy así, y ya subió el petróleo, ya no puedo dormir, y ya no puedo pagar el mortgage de la casa, y ya esto y el otro, y ando por acá, y como un león enjaguado a las 2, 3 de la mañana, y comienzo a tomar pastillas, o páseme la de don Julio Reposado de Tequila de Guadalajara, para que de una vez me calme. Es un estado de intranquilidad, donde no estás en paz contigo mismo. Y es increíble cómo ese estado en el que no tienes paz y con las preocupaciones te las llevas. Te vas de vacaciones y te llevas las preocupaciones. Te vas a Hawái o te vas el domingo con tu familia y te llevas tu laptop y te vas en lugar de disfrutar a tus nietos y disfrutar tus vacaciones, no, yo tengo que trabajar porque mi trabajo es primero, etcétera, etcétera. Eres un tonto, no eres un hombre feliz. No sabes vivir. ¿Por qué? Por el estrés. Y ese estrés, ese estado de intranquilidad produce problemas cardiovasculares, gastrointestinales, problemas cardíacos. Te envejece y tienes 40 años y pareces la momia de Guanajuato. Dios sopla entre nosotros su espíritu, el alma y la mente. Apunta la diferencia entre cada una de las cosas. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Porque dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. No con la mente, lo vamos a ver ahorita, con el espíritu. Por eso Pablo en Hechos 17, cuando llega a Atenas, al Areópago, les dice a los filósofos que tenían una estatua inmensa, ustedes adoran lo que no saben. O sea, todas las religiones nacieron con Caín. La que tú me quieras mencionar, todas las religiones están metidas en un sistema en el que nosotros inventamos cómo podemos agradar a Dios. Entonces, por no saber de qué estamos formados, lo adoran a través de su mente. El alma, número 2, el alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, la voluntad. El asiento de las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Ese es el alma, la mente, el nous, con N de nana, como dicen en griego, el nous. Es el asiento de mis sentimientos, voluntad, intelecto y sentimientos. Ese es el alma. Y el cuerpo simplemente es el envase, la botella donde se encuentra dentro de nosotros el alma y el espíritu. Vean ustedes aquí en Génesis capítulo 35 esta verdad. Todo lo tenemos que respaldar con la palabra de Dios. Dice aquí en Génesis 35, versículo 18 y versículo 29. Vean la diferencia entre el alma y el espíritu. Dice así, Génesis 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, apunten los que tengan su Biblia, ahí en donde dice alma, la palabra nepesh. N, E de Enrique, P de papá, SH, ¿cómo suena? Nepesh. Es la palabra hebrea para alma, nepesh. Y en el versículo 29, y exhaló Isaac el espíritu. Apunta la palabra para espíritu, tal como suena, ruach, con R de Raúl, U-A-C-H, ruach. Pero la CH se pronuncia en hebreo como J, entonces es ruach, roach, espíritu en hebreo. Entonces vemos que aquí etimológicamente hay dos palabras diferentes al morir. Al morir se nos salen dos cosas.
Nos entierran, acabas en la panza de un tiburón, te mueres incendiado dentro de tu coche, te cae un ladrillo en la cabeza, te dan balazos, no importa cómo muramos, en el momento que muramos, a los menos de un minuto, se nos sale el alma y el espíritu, salen de nuestro cuerpo. Y tu cuerpo, ¿verdad? Ahí lo están adorando y te ponen un ataúd hasta con diamantes y con oro y con madera de quién sabe dónde, de la India, que trajeron la madera para hacer tu caja y donde te vas a morir. Y ahí estamos con la gente, y miles de gente, ¿verdad? Cuando ya no, el muertito ya no está ahí. Tu tío ya ni siquiera se acuerda de lo que le estás diciendo. Entonces vemos nosotros que cuando somos cristianos nos damos cuenta que ya no está ahí. A la hora de la muerte se sale el alma y el espíritu, y si eres cristiano, inmediatamente sube el alma y el espíritu, 2 Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Nos vamos inmediatamente a la presencia de Jesús, vienen los ángeles por nosotros y nos llevan a la presencia de Jesús. Y si tú mueres hoy en la noche, no es una conciencia que Dios te haya traído esta noche. Tal vez hay muchos de ustedes que los ha traído Dios a estas conferencias por última vez. Yo no sé quiénes son ni cuántos son, pero hay muchas personas a quienes Dios les ha hablado y les está hablando por última vez. Porque Dios no forza a nadie. Y eso solamente Dios lo sabe. Pero si tú mueres hoy en la noche o mañana sin Cristo, baja tu alma y tu espíritu al centro de la tierra, a lo que se llama en el Antiguo Testamento el Sheol y en el Nuevo Testamento el Hades. Es el infierno. Y ahí vas a esperar 1000 años después del milenio para resucitar y presentarte al juicio. Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 del gran trono blanco, donde Dios te va a demostrar por qué te lanza al lago de fuego. Y como dice un predicador, ¿verdad? Que es mucha verdad. ¿Sabes cuál es la canción que van a cantar en el infierno? A mi manera. La famosa canción de Frank Sinatra, My Way. ¿Por qué? Porque a tu manera viviste. A mi manera. Es la canción del infierno. Estás ahí porque quisiste vivir a tu manera y no quisiste vivir a la manera de Dios. Entonces, qué triste, ¿verdad? Que podamos nosotros oír la palabra de Dios y que tengamos la oportunidad hoy y mañana de oír la voz del Espíritu Santo en la Biblia y morir trágicamente y morir en las tinieblas. Naciste en las tinieblas, has vivido en las tinieblas y regresarás a las tinieblas. Y como dijo una viejita un día, ay, doctor Alducin, Dios es tan bueno y tan misericordioso. Mire, yo sinceramente, me dijo, no creo que Dios mande a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Y le dije, amén, doña Chole. Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios dice en 2 de Pedro 3, no quiere que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Entonces, si tú te condenas, Dios murió en la cruz, nos dejó la Biblia, te está hablando. Entonces, Dios no puede forzar a nadie, porque el libre albedrío y la libertad es la característica más grande que Dios nos ha dado. Somos agentes morales, responsables de nuestras acciones. Y veamos ahora en el capítulo 2 del Génesis, que una vez que Dios crea a Adán, Dios creó al varón primero, por alguna razón, Dios lo pone en un huerto para que lo cuide y para que lo labre. Después le ordena, capítulo 2, versículo 17, que hay un árbol de la ciencia del bien y del mal que no debe comer su fruto. Número 3, le trae a todos los animales para que Él les ponga el nombre. Y ya que hizo Dios todas estas cosas, Adán ve a los monos o a los monkeys, no, esa chanquita no es para mí. La jirafa tampoco, está muy grandoto su cuello. La rinoceronta no me vaya a cornar con los cuernos. Y comienza a verlos, y él sabe, Adán, que algo le falta. Él sabe que está incompleto. Somos como una naranja partida a la mitad,
que la otra mitad no le encuentra y a propósito de eso lo hizo Dios. Y entonces Dios lo pone a dormir, versículo 21. Y esto es científico también, abran los oídos. Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde sacó Dios a la mujer? ¿Perdón? La palabra costilla es tselá, T-S-E-L-A, tselá, de aquí del lado del hombre. Y es interesante, recordemos cuáles son los cromosomas del varón. ¿Cuáles son? X, Y. La mujer no tiene el Y. Con mucho cuidado, esto es increíble. Entonces, Dios saca de la costilla porque a través del tiempo se ha descubierto que la sangre se forma en la médula de los huesos. Y una vez yo le pregunté a un grupo en el Ecuador, en Quito, estaba yo con mi esposa, era un grupo como de 150 psicólogos que nos invitaron a compartir la psicología y la Biblia, o qué dice la psicología a través de la Biblia. Y yo les pregunté a todo este grupo de profesionistas, casi ninguno era cristiano, ¿quién fue primero, el hombre o la mujer? Ustedes como médicos. Y pues todos se volteaban a ver, pues aquí todos tenemos mamá. No hay ningún ser humano que no tenga mamá, ¿verdad? Entonces, lógico, pues fue la mujer. Le dije, pues no, primero fue el hombre. A ver, ¿cómo está esa cosa? ¿De dónde sacó usted ese invento? Entonces los traje el libro del Génesis y les demostré por qué genéticamente y científicamente tenía que ser primero el varón. Como el varón solamente tiene el Y y la mujer no lo tiene, si Dios hubiera sacado a la mujer del hombre, hubiera sido una raza híbrida. Pero al sacar Dios del hombre a la mujer y tener el hombre el Y, Dios pone en la mujer otro X y entonces se pueden los dos reproducir. Esto es increíble a la luz de la genética y la ciencia actual, increíble. Es como la pregunta, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues la gallina, ¿verdad? ¿Y quién puso la gallina? Y si no fue por un huevo no hay gallinas. Entonces vemos nosotros que tuvo que haber una creación original para que pudiéramos nosotros relacionarnos como seres humanos. Y finalmente en el versículo 24 vemos nosotros lo que es el matrimonio con 3 palabras. Qué impresionante. Lo que es el matrimonio con 3 palabras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Qué importante y qué profundo es esto. 3 palabras nada más. Número 1, el matrimonio es en primer lugar abandonar la familia que antes teníamos. Adiós papá, bye mamacita, mi perro Fido, bye, bye, mi perico, mis cuñados, todos. Esa es la familia a la que todos pertenecíamos. Pero en el momento en que nos casamos, me uno con una mujer para formar otra familia. Ya mi antigua familia, claro que voy a seguir queriendo a mi papá y teniendo respeto por mi mamá, etcétera, etcétera. Pero de aquí en adelante, cuando yo me caso, mi principal prioridad ya no van a ser mis padres, ni mis cuñados, ni mi perro, va a ser mi esposa. Primero Dios y en segundo lugar mi esposa, en tercer lugar mis hijos, en cuarto lugar mi trabajo. O el ministerio si somos pastores o ministros del Señor. Mi esposa es mi prioridad antes que mi familia anterior. Que mijito, sí, mi amor, te quiero todavía, eres mi mamacita, eres mi papá y te respeto, pero de aquí en adelante quiero decirles a toda mi familia anterior, todos ustedes van a respetar con la que me casé. Porque ahora si yo voy a casa de mi cuñado o a casa de mis padres y alguien le hace feo o cara de fuchi a mi esposa, ya no regreso. ¿Por qué? Porque a mi esposa la respeta mi propia familia.
porque es primero ahora delante de Dios, para que Dios me bendiga. Ahora, tenemos nosotros los padres, que los que somos papás, mi esposo y yo tenemos ya 5 nietos, varoncitos, todos chiquitos, ¿verdad? Pero ahí tenemos a los nietos. Y tenemos que recordar esto, todos los papás tenemos que acostumbrarnos a quedarnos solos. Nuestros hijos son prestados. Así crecen. Los que ya hemos visto que sean nuestros hijos, así crecen, pero de volada. Y tarde o temprano tenemos que aventarlos, porque hay mamás chantajistas. Ya tiene la muchacha 30 años y mamá, mira, te meto un novio, tiene cara de empanada. No te cases con él, no, tampoco me gusta. Y la pobre muchacha, ¿verdad? A ninguno le gusta a la muchacha, pero ¿sabes una cosa? Él no se va a casar con tu mamá, se va a casar contigo. Entonces, claro que los papás tenemos la opinión y es bueno que supervisemos, le pasemos revisión a los novios, ¿verdad? Pero también hay mamás, ¿verdad?, que para no quedarse solas, se quedan con la muchacha y están 35, 40 años, porque las mamás son demasiado obsesivas, sin entender que tenemos que entregar a nuestros hijos a Dios. Así como Moisés en Éxodo fue en el río puesto en una canasta y los papás confiaron, estaba lleno de cocodrilos el río Nilo. Señor, en tus manos lo ponemos, pero lo queremos salvar y lo encomendamos a tu gracia. Así entregamos a nuestros hijos cuando sabemos que Dios nunca los dejará ni los desamparará. El matrimonio es abandonar la familia. Y por favor, cuando se casen y cuando se vayan de luna de miel, no te lleves a la suegra. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Sería el crimen más grande que pudiéramos hacer. Hasta con la suegra en la luna de miel. Entonces, tenemos que dejarlos solos, ¿verdad? Y tenemos que entender esto. Igual cuando visitemos a nuestros hijos casados, que sean 2 semanas nada más, no te quedes 3 meses con ellos. El arrimado y el muerto apestan a los 3 días, dice el dicho. Seamos sabios, Dios nos los enseña en Proverbios. No es sano que terceras personas vivan en el hogar de un matrimonio, porque pierden la privacidad y pierden la individualidad como matrimonio. Una vez me contó, teníamos un seminario de matrimonios, todos los años en octubre en la Riviera Maya hacemos un seminario de 3 noches y 4 días. Los invitamos, en nuestra página web lo pueden ver. Y van 200, 300 matrimonios de Costa Rica, Chile, Argentina, España, bueno, de todos lados. Por eso lo hacemos en la Riviera Maya, para que los que viven en Sudamérica les quede más cerca. Y una vez tuvimos un testimonio de un varón que pasó y dijo, no, es verdad esto, lo que dice la Biblia, dejará al hombre a su padre y a su madre. Y dice, hermanos, yo cuando me casé, dice, pues mi mamá, ¿verdad? Mi esposa invitó a su mamá, a mi suegra, a la casa, y ya pasaron 3 semanas y hoy esta no se va, y no se va, y no se va, no sé cómo hacer para… Y entonces dice, me levanto un día como a la 1 de la mañana a tomar un vaso de leche, y se me olvidó que mi suegra pues estaba ahí en la casa. Y era la 1 de la mañana, y abro la puerta del refrigerador, ¿y qué creen? Dice, veo a un marciano. Mi suegra con toda la cabeza llena de tubos. Yo grité, ¡ah! María y José, ¿con quién me he encontrado? Y ella grita, ¡ah! Porque andaba yo en calzones. Entonces los dos nos asustamos y yo ya no podía andar en mi casa en ropa interior porque estaba mi suegra. O sea, vino a invadir nuestra privacidad. ¿Se dan cuenta? Qué sabio es Dios. Consejos tan simples. No es bueno vivir con los casados, a menos que, la única excepción, que tu padre esté inválido o tu mamá esté inválida y no haya nadie que la cuide, la traes contigo a vivir. Es la única excepción. Pero fuera de esta excepción, no es bueno pasar mucho tiempo con nuestros hijos para dejar que ellos crezcan, que se peleen a solas y que se griten a sombrerazos. Pero no es bueno que nosotros estemos continuamente interviniendo en sus vidas. En segundo lugar, el matrimonio es, y se unirá a su mujer. El matrimonio, si yo tengo estas 2 hojas aquí, para que podamos entender, y les pongo goma y las pego, ¿cuántas hojas ven? Una, ¿verdad? Hay 2 hojas realmente individuales, pero están pegadas con goma. Así es como Dios ve el matrimonio. Me dice, Armando, ya te casaste con Marta, desde este momento van a caminar juntos.
Tus triunfos son de los dos, tus lágrimas son de los dos. Si caes, ella te levanta. Si ella cae, tú la levantas, porque el cordón de dos dobleces es más difícil de romperse, dice Eclesiastés. Y así que no te adelantes y quieras tú, no, es que yo soy muy espiritual y mi esposa es una carnalota de primera, o mi esposo es un carnalote. ¿Sabes una cosa? Si hay una discrepancia en eso, tenemos que detenernos, platicar, poder intervenir, pero tenemos los dos que levantarnos y caminar juntos en el Señor, porque el matrimonio es, jóvenes que me escuchan, para discípulos. No te cases con un muchacho que no sea cristiano, o con alguien que no sea cristiana, porque qué comunión hay entre las tinieblas y la luz. Vas a sufrir mucho, te metes a un infierno. Ay, hermano, espero que se parezca a John Travolta, se parece a Madonna, no me importa que se parezca al panadero ni a Rambo. Cásate con alguien que no es cristiano y vas a sufrir, porque cuando te casas con alguien que no es cristiano, él va para allá y tú vas para acá. Y no se puede caminar juntos si no estamos de acuerdo. Y en tercer lugar, el matrimonio es una sola carne. Mañana hablaremos un poco más extensamente de esto. El sexo fue diseñado por Dios, inventado por Dios, y es algo maravilloso. Y la única dimensión donde el sexo puede ser usado es el matrimonio. Nunca antes del matrimonio y estando casados te vas con una mujer o con otro hombre, se llama adulterio. Antes de casarse se llama fornicar. Así que el sexo no lo inventamos nosotros, ni el psicólogo te va a decir que lo necesita antes de casarse. Mentiras que provienen del infierno. Es Dios el que inventó el sexo y es para ser usado, lo vamos a ver en el matrimonio. Usar fuera del matrimonio, culpa, vergüenza, frustración, desilusión traerá. Y por eso hay miles de muchachas, madres solteras, embarazadas tan jovencitas, muchas porque se querían ya salir de su casa porque los papás no son cristianos, o son cristianos y ellos están viendo que son unos hipócritas sus papás, y se decepcionan de Dios y se decepcionan de la iglesia, y se van con cualquier roto quintopatiero, como decía mi abuela. ¿Por qué? Simplemente, ¿verdad? Porque la desesperación impulsa a los jóvenes a huir del hogar. Y si queremos hablar también del sexo, no hay como la Biblia para poder hacerlo. No es un tabú, es algo real, precioso para ser usado en el matrimonio. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu santa palabra. Que el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que por el poder del Espíritu Santo abunden en esperanza. Gracias, Señor, por la gracia en Jesucristo, la santificación en el Dios el Padre, y gracias, Señor, porque nos has llamado a la santidad, nos has llamado a conocerte, a entender que no somos animales, ni provenimos de los animales. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza, y tú anhelas que nosotros, en la corta vida que nos has dado, seamos felices. No se puede ser feliz con un matrimonio que no se entiende, con un matrimonio donde hay gritos y desacuerdos, que tiene que haberlos, porque no somos perfectos, pero es en tu palabra, en la sabiduría de Dios, que podemos curar, sanar las heridas que nos causamos los unos a los otros. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que dices: aborrezco el divorcio. El divorcio no es la solución a ningún matrimonio. Hay solución antes de querer lastimar a nuestros hijos, porque ellos son los que pagan siempre las consecuencias cuando no nos entendemos. Si alguna persona en esta noche quiere entregarle su vida a Jesucristo, o tal vez tú eres una persona que hasta a alguna iglesia asiste los domingos, pero no estás seguro de tu salvación, vives en estrés, no tienes paz, no tienes amor por la Biblia, no te gusta estar en compañía de cristianos, son síntomas de tu cáncer espiritual. Asegúrate en esta noche, si Dios te llama, que Él tenga el control de tu vida, y dile estas palabras: Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre, y que a los 3 días resucitaste de entre los muertos. Ahora te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador.
Dame el poder de vivir para ti. Y esta corta vida que me queda, conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.